Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información. Oiga, pues el asunto relacionado con Emilio Lozoya, que se han dado versiones diferentes de que ya mueve sus amparos para tratar de obtener acceso a sus cuentas. Bueno, Santiago Nieto compareció ante la la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, les dijo, no puede hacer nada. Emilio Lozoya enfrenta 4 procesos penales similares a los de la estafa maestra. ¿Esto qué indica? Pues que está hasta el chongo, pues hubo triangulación de recursos, hubo empresas fachada, pues el quebranto a la hacienda pública es extraordinario. Recordemos, es dinero público, así es que eso de que puede salir, de que puede descongelar sus cuentas, no son más que un mero argumento legaloide. Y se habló del tema relacionado con las denuncias que tienen que ver con la confiscación de bienes, cómo los bancos se quedan con dinero congelado por la UIF. Esto gracias a Eduardo Medina Mora y su jurisprudencia respecto a que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera pues tiene que tener un origen internacional para que se puedan congelar las cuentas y recuperar el dinero. La acción del Poder Judicial de la Federación, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha modificado esta jurisprudencia, al contrario, parece que la alienta. Habla de este tema Santiago Nieto Castillo, pero dejen claro una cosa: Santiago Nieto no puede salir, de hecho debiera estar en prisión. Ya determinó un juez de control que está en prisión domiciliaria, perfecto, y las pruebas y los alegatos deben salir cuanto antes. Casi termina la semana y no ha comparecido. ¿Qué pasa con Alejandro Gertz Manero? ¿Qué sucede con la Fiscalía General de la República? Si ya tiene las denuncias, ¿por qué no va contra los superiores jerárquicos del mismo Emilio Lozoya Austin? Está Peña Nieto, está Calderón, está Meade, están varios metidos ahí, está Luis Videgaray Caso, está Osorio Chong. Esto dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en un encuentro con diputados federales. Les aclaró que debe haber mayores atribuciones de esta unidad, mayor capacidad de poder, atorar las cuentas que están vinculadas a ilícitos, actividades de lavado de dinero. El modus operandi es contratar empresas fachada, retirar el dinero y disolverlas. Es decir, muy interesante lo que dice Santiago Nieto. En ese contexto está metido Emilio Lozoya. No puede salir, o sea, no puede obtener tantos beneficios, y eso lo dice Santiago Nieto Castillo, una comparecencia con los diputados. Le digo, les aclaró que tiene que ser, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ir más allá de los propios partidos políticos. Aclaró que incluso hay universidades, citó al DIF, al sistema DIF de Veracruz, de Duarte, donde hicieron triangulaciones muy parecidas. Era una forma de operar, de robar, en la que casi pues no les podían hacer nada por ese tipo de detalles. Recordemos el caso Hidrocina, el caso de la cooperativa Cruz Azul, varios casos donde por no ser dinero o una causa penal donde esté involucrada una autoridad internacional, y ese candado lo puso Eduardo Medina Mora, prianista él, para que no pudieran congelar esas cuentas y no pudieran detener el uso de activos, de dinero, pues. Vamos a la información porque no. Emilio Lozoya no sale. Emilio Lozoya enfrenta varios procesos penales. Aparte, ni siquiera el fiscal ha dicho nada al respecto, han guardado mucho silencio. Está bien que la secrecía, el sigilo, que el debido proceso, todos esos argumentos legaloides, pues también tienen que avanzar, no puede estar esperando hasta que se le dé su gana. Y eso creo que es una situación que mueve a los diputados federales. O sea, como que, ¿qué pasa pues con Lozoya? Ya debe estar cantando sin guitarra y mostrar los elementos que involucren a sus superiores jerárquicos. Mire la información que se ha generado con Santiago Nieto. Emilio Lozoya tiene 4 denuncias relacionadas con desvíos en Pemex, dice Santiago Nieto, y habla de aquí mire, Nieto informó que las denuncias están relacionadas con el modo de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Y aquí está donde estuvo con los diputados. Se ubicó originalmente la Secretaría de Desarrollo Social, pero la UIF también ha encontrado modalidades similares en Pemex y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Veracruz, durante el gobierno del priista Javier Duarte. Es decir, en Pemex se encontraron operaciones con empresas fachada que al recibir recursos en efectivo por adjudicaciones directas se disolvieron.
Desde febrero pasado, Santiago Nieto informó en el Senado que la Fiscalía General de la República ya tenía conocimiento de 4 asuntos posibles constitutivos de delito que involucrarían a Lozoya Austin. El exfuncionario fue vinculado a proceso, la semana pasada. Y Lozoya tiene 4 denuncias por casos similares a la estafa maestra. Esto dice Santiago Nieto. Y pues sí está, es cierto. Tiene todo esto en su contra. ¿Qué dice Santiago Nieto al respecto? Escúchelo, aquí está el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La unidad, ¿cómo fortalecerla? La unidad es una unidad muy chica, somos 170 personas para el país y yo creo que es un tema que habría que empezar a discutir. Mucho se ha dicho si hay que mutar del modelo de WIF administrativa a una WIF híbrida, que tuviera elementos ministeriales o elementos policiales. Hay otros países del mundo que lo han desarrollado, incluso hay WIFs que tienen la supervisión de los sujetos obligados por actividades vulnerables, porque en México desarrolla el SAT, pero bueno, esto tiene que ver con una respuesta a una pregunta: ¿qué tipo de WIF queremos para el futuro? Por otro, agradezco mucho las palabras del diputado y coordinador Tonatiu Bravo. Muchas gracias. Respecto al diputado Saúl Huerta, es una pregunta fundamental, incluso yo la relacionaría con la pregunta del diputado Antonio Ortega, pero vamos yendo por partes. Sí, efectivamente hemos congelado 7.500 millones de pesos. Sin embargo, la ley nos obliga a nosotros a presentar denuncias. El Ministerio Público tiene que asegurar las cuentas o irse por el procedimiento de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil. Ahí pues la Unidad de Inteligencia Financiera pues, no tiene ningún trámite, le corresponde tanto el ejercicio de la acción penal como el ejercicio de la acción de extinción de dominio al Ministerio Público. Pero tenemos casos, entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero se lo quedan los bancos. Lisa y llanamente eso sucede. Yo creo que valdría la pena una reforma legislativa, por ejemplo, cuando tengamos recursos que nadie haya reclamado. Hicimos cálculos de que tenemos 2,000 millones de pesos congelados que nadie ha reclamado. Se encuentran en este momento en los bancos y no hay una facultad normativa que nos permita solicitarle al Instituto para Regular el Pueblo lo Robado o al Ministerio Público que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en estos casos. Habría que esperar a que se desarrollara el proceso penal, se judicializara la carpeta de investigación y el juez en sentencia condenatoria emitiera una decisión respecto al decomiso de bienes e instrumentos del delito, lo cual nos va a llevar a varios años de distancia. No me refiero a lo que está siendo combatido. Hay muchos casos que se promueven juicios de amparo, que promueven garantías de audiencia. Lo vimos en el caso de Cruz Azul, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se vio en el caso de Alcira, en el caso de Lozoya. Pero hay casos en donde nadie reclama las cuentas y creo que eso valdría la pena ya poderlo canalizar hacia algún beneficio para la sociedad mexicana. Recuerdo un caso de un abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación, $2 millones que nadie ha reclamado al día de hoy en una cuenta. Respecto a la estafa maestra, bueno, se presentaron, digamos que tenemos 3 modalidades de estafa maestra, aunque sé que la estafa maestra como tal se le ubica en Sedesol. Lo cierto es que tanto en Pemex como en el DIF de Veracruz encontramos, en la época del señor Duarte, encontramos modelos similares. Eran empresas fachada que eran constituidas en lugares apartados con accionistas que tenían, digamos, el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo los recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas. Se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República en los casos vinculados con Rosario Robles y sus principales colaboradores cercanos. Se encuentra denunciado también, presentamos 4 denuncias sobre el señor Lozoya y una quinta que no vinculaba a Lozoya, pero sí durante su administración, por un caso de estafa maestra en Pemex. Y bueno, evidentemente tenemos denunciado el caso de Veracruz. Respecto a lo que dice el diputado Antonio Ortega, a ver, compro el argumento, sí necesitamos una reforma legislativa en el tema de la ley de instituciones de crédito. En este momento, ¿qué dijo la Suprema Corte? La Suprema Corte no declaró inconstitucional el artículo, sino hizo una interpretación conforme. Y entonces lo que dijo fue que si la petición era de orden internacional, estaba ajustada a derecho, muchas que tenemos del Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, etcétera,
pero si era investigación solamente nacional, eso tenía que decidir el juez de distrito si les concedía la suspensión en el amparo o no. Y por tanto le dejaba al juez de distrito la posibilidad. Varios temas, digamos, eran preocupantes en esta jurisprudencia impulsada por el señor Medina Mora. El primer tema es que el bloqueo de cuentas es un cumplimiento de una instrucción supranacional. Las recomendaciones 4 y 38 de Gafi obligan a que haya un rápido congelamiento de cuentas o cualquier medida cautelar para efecto de que no haya, ese dinero no siga circulando en el sistema financiero. El segundo punto que tenemos que ver es que no declaró inconstitucional el artículo. Por tanto, nosotros como autoridad administrativa que no podemos hacer control convencional o no podemos hacer control constitucional, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales y no a las administrativas, lo pueden hacer los tribunales electorales, los poderes judiciales locales, la Suprema Corte según el asunto varios 912/2010, pero las autoridades administrativas solo nos deja el carácter de hacer una interpretación conforme. Y esto implica que al ser una norma jurídica que no es inconstitucional, el principio de legalidad nos obliga a seguir aplicándola. Claro, vienen los juicios de amparo y entonces el juez tiene que determinar si les otorga la suspensión o no les otorga la suspensión. Y hemos tenido mitad y mitad de casos respecto con suspensión o sin suspensión. Evidentemente, cuando hay una solicitud internacional, ahí casi el 100% de los casos no les otorgan la suspensión y por tanto las cuentas permanecen congeladas. ¿Qué se requiere? También que dijo la Corte, y en eso estoy completamente de acuerdo, dijo que existe una reserva legal y por tanto el procedimiento y la garantía de audiencia que hoy están en una disposición de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda, tenían que estar en la ley. Comparto el que tiene que estar en ley, y es un asunto que votó la Cámara de Senadores, votó la Cámara de Diputados, y en este momento se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, donde se aprobó una modificación. Por tanto, volverá a esa honorable Cámara de Diputados esta discusión respecto al congelamiento de cuentas. En realidad creo que se trata de un error de comunicación de mi parte y un error en la redacción por parte de las personas que cuando se presentó la iniciativa, porque efectivamente la Constitución señala que la única vía para extinguir el dominio es que el Ministerio Público presente una acción frente a un juez especializado en materia civil. Por tanto, la UIF bajo ninguna circunstancia podría extinguir el dominio. En eso coincido con el diputado Antonio Ortega, sería absolutamente inconstitucional. Pero yo creo que sí tenemos que hacer algo con estas cuentas congeladas de los cárteles que nadie reclama. Y la única forma de hacerlo es vía una modificación legislativa que faculte a la unidad o cualquier área del Estado mexicano. Entonces, bueno, es parte de lo que declaró, sí. Son declaraciones de Santiago Nieto Castillo. Hay una ley, una jurisprudencia que impulsó Eduardo Medina Mora y bajo este criterio han regresado recursos millonarios a Alonso Ancira, otros involucrados como los dueños de Hidrocina, otros del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, tiene que haber una interpretación correcta de la ley, se lo explico. Los bancos están quedando con millones de pesos, millones de dólares incluso, 2 millones de dólares nadie los ha reclamado del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero aparte hay otros movimientos financieros que no pueden ser entregados al instituto para devolver al pueblo lo robado porque el Ministerio Público no ejerce la acción. Y en otros casos, cuando no son cuentas y denuncias de entes internacionales, pues no hay y generalmente el aseguramiento no se llega a concretar. Bueno, lo hacen, pero se los tumban, con el derecho de audiencia, con el juicio de amparo, algo que no va a suceder con Lozoya, no se puede amparar. Y tendría que haber mayor claridad por parte de los diputados y de los senadores para que tumben la llamada ley Medina Mora, que es una jurisprudencia un tanto proteccionista, pues. Si no hay un juicio de una institución internacional, es muy difícil que se les aseguren los recursos económicos. Eso parece más bien una chicanada. Pero por lo que atañe a Emilio Lozoya, tiene 4 carpetas de investigación, 5 con otra que ya está preparada, y sin embargo, bueno, pues todavía no sabemos qué va a pasar. Sabemos que es un testigo colaborador, que así es su nombre legal,
y sin embargo, pues todavía como que la sociedad no ve muy claro. Tendría que ser más acucioso, más ágil, en este caso, pues Alejandro Gertz Manero está bajo su responsabilidad total. En la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera parece inherente a que también comparezca el titular de la Fiscalía General de la República, porque también los diputados tienen que ver con el manejo de lo que es la procuración de la justicia en el país. Y si esto, como se ha ventilado, tiene aristas, tiene salidas, pues hay que taparlas, porque de otra manera se van a quedar muchos millones de dólares en poder de los bancos, de los banqueros. Es decir, Eduardo Medina Mora protegió a banqueros y a sinvergüenzas. Le amarra las manos de alguna manera a Santiago Nieto Castillo y a la Fiscalía General de la República, que no mueve al Ministerio Público Federal. ¿Ya me lo entendió? Si los quieren proteger, pues hay que tumbar esa ley, esa jurisprudencia de Medina Mora, para que se haga justicia como debe ser. Por lo pronto, ahí está la información de Santiago Nieto Castillo. No, señores, el señor Emilio Lozoya tiene 4 denuncias con modalidades muy similares a la de la estafa maestra. Muchos millones de pesos y de dólares. Informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.